Hola, buenos días con todos. En esta mañana quisiera hacer una reflexión acerca de lo que es o se considera la fidelidad al Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos demostrado nuestra fidelidad? O quizás cuántos hemos fallado en serle fieles al Señor. Yo creo que en muchos casos hemos caído en algún tipo de infidelidad a nuestro Señor. Y quiero poner un ejemplo que está en uno de los evangelios, que es una historia muy interesante que quizás no la tomamos en cuenta muy frecuentemente. ¿De qué se trata? Ustedes recordarán que cuando el Señor hizo uno de los milagros, puntualmente la resurrección a Lázaro, ¿recuerdas tú de que había muerto, al cuarto día recién fue, el Señor Jesucristo oró por él y él pudo salir de su lecho de muerte envuelto en vendas y tantas circunstancias más? En agradecimiento a eso, Marta, María, Lázaro en su casa preparan una cena, una comida en homenaje al Señor Jesucristo. Y sucede esta historia que vamos a considerarla. En el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 2 dice que prepararon una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro estaba entre los que comían con él. Entonces María tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo. Le ungió los pies a Jesús y lo secó con sus propios cabellos. La casa se quedó llena de la fragancia del perfume. Yo quisiera que tú te imagines o más o menos hagas el gráfico de lo que estaba sucediendo. La casa llena de un olor fragante, un perfume de nardos muy caro que fue derramado en los pies del Señor Jesucristo. Claro, me imagino que en este caso Marta, María y Lázaro estaban tan agradecidos con el Señor por el milagro que había hecho. Pues venir de muerte a vida, pues no sucede todos los días, y además es un milagro grandioso del que hizo el Señor Jesús. Además, todos los testigos creyeron en él. Bueno, realmente, casi todos los testigos creyeron en él. Obviamente los fariseos no hicieron eso. Más bien hubieron otras circunstancias que no es del caso mencionar ahora. Bajo lo que pasó, en la mesa, en la casa de Marta, María y Lázaro, la casa llena de perfume, y sucede lo siguiente, que es muy curioso también lo que pasa. Sin embargo, dice Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: este perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo para dar dinero a los pobres. Pues me parece muy loable la posición de Judas Iscariote. Pues ¿no sería más fácil decir: vendan ese perfume, hay tanta necesidad en el pueblo y podemos repartir a ellos para que coman algo? Pues si calculamos a tiempo actual, digamos que el salario de un año del salario mínimo es $5,200 más o menos, un poquito más, un poquito menos, pero un perfume, haber derramado $5,000 en los pies de Jesús, pues sí suena que era un, entre comillas, desperdicio bastante alto, bastante grande. Eso en la manera de pensar de Judas, y quizás tú o yo tampoco estuviéramos dispuestos a derramar un perfume tan caro. ¿No sería mejor venderlo y dar de comer a mucha gente? Quizás en nuestra misma casa, en nuestro mismo hogar, o saldar las cuentas pendientes que tenemos, pues gastarnos 5,000 o más dólares en derramar el perfume. Yo creo que el Señor Jesús se lo merecía. Yo creo que el Señor Jesús se merece eso y mucho más, nuestra propia vida. Él es el dueño de nuestra propia vida por habernos salvado. Pero yo quisiera que tomemos en cuenta cuál fue la actitud real de Judas. ¿Por qué Judas dijo eso? No es que tenía un buen corazón, pues leamos la historia como continúa. No es que a Judas le importaran los pobres, en verdad era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Mira qué pena.
Qué pena enterarnos o recordar la condición de Judas, uno de los discípulos del Señor, uno de los que estaba junto al Señor. Y como dice también el Evangelio en cierta otra parte, de que hasta mojaba el pan en el plato del Señor. El Señor le permitía de que Judas moje su pancito en el plato y lleve a su boca. O sea, se llevaban muy bien. El Señor conocía todo eso. ¿Por qué lo hizo el Señor? Pues para demostrar la gloria de Dios, como siempre lo solemos decir. El Señor conocía toda esta historia. Por lo tanto, cuando Judas dice que era mejor vender $5,000 en sus manos, a lo mejor se tomaba una parte. Quizás como ahora en nuestra sociedad hemos estado escuchando de que cuando se firma el contrato, el 10% por aquí, el 15% por allá, quizás es lo mismo. Quizás tú has vivido esas circunstancias. Pues mira que tú sabes cómo terminó Judas. Tú y yo sabemos cómo terminó Judas. Quizás comenzó tomando un poquito del dinero que no le correspondía, de los fondos de los discípulos. Y claro, y terminó vendiéndole por 30 monedas de plata al mismo Señor Jesucristo. Pues mira que la palabra de Dios dice: quien es fiel en lo poco, sobre lo mucho nos pondrá. ¿Cómo está tu fidelidad al Señor? Y no hablo de que tú estés tomando dinero ajeno, pues nosotros podemos también estar usando de mala manera nuestro tiempo. Quizás el tiempo con la familia es el que estamos robando. Quizás el tiempo con el Señor es el que no estamos dando. Quizás el tiempo en tu oficina, en tu trabajo, estás utilizando para otros menesteres que no sea por el que te pagan. O como estoy diciendo bien, estás robando el tiempo a tu familia, estás robando el tiempo al Señor, estás robando el tiempo a tu iglesia. O quizás estás robando tiempo a ti mismo para no hacer actividades que tú debes cumplir. Quizás no estás descansando el tiempo necesario. Quizás estás maltratando tu cuerpo, comiendo comida que no debes comer o sin hacer lo que el Señor nos pide que hagamos con el templo del Espíritu Santo. Todo eso es ser buen mayordomo de los bienes, de las bendiciones que el Señor nos da. No seamos como Judas, no estemos pensando o maquinando algo para nuestro propio bien. Hay que ver desde el punto de vista del Señor Jesucristo también. Por eso mira, el apóstol Pablo conoció eso en la iglesia de Éfeso. Tenían esos problemas porque estaban viviendo de mala manera. Entonces Pablo les escribe y les dice lo siguiente: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios. Porque ellos están irremediablemente confundidos, tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Tú y yo ya le conocemos al Señor, por lo tanto seamos fieles a su palabra. No estoy pidiendo, ni el Señor está pidiendo de que pasemos de rodillas todo el día. No, sino simplemente que seamos fieles a su palabra. Continúa en la carta de Pablo a los Efesios diciendo: pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Conocemos la verdad. La palabra de Dios está a nuestro alcance. Pues si conoces que alguien está robando, hurtando, no solamente tomando dinero, sino, como habíamos dicho, tomando tiempo innecesario, tomando tiempo de otras actividades, tomando tiempo de la familia, tomando el tiempo de los hijos, de la esposa, etc. Pues hay que corregir, hay que cortar de raíz, porque si no vamos a terminar como Judas. Y sigamos con la lectura. En el versículo 28 dice: si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Es decir, no seas generoso con dinero ajeno. Trabaja, ten tu dinero y ahí sí, ponte generoso con los que necesitan. Ese es el principio del Señor. Y ahí el Señor nos da trabajo. Y ahí el Señor nos da bendiciones. Y no como en el caso de Judas, que quería el dinero ajeno para tomar para él y tener principios torcidos y no conforme la palabra de Dios lo indica. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Tenemos que vivir como Dios nos ha mandado, bajo sus principios,
bajo sus valores, conociendo sus mandamientos. Y ahí tenemos garantizado nuestro pase a la eternidad junto con el Señor Jesucristo. Espero que estas pocas palabras te hayan servido y hayan llegado a tu corazón. Recuerda, el que es fiel en lo mucho, en lo poco, el Señor sobre lo mucho nos pondrá. Que el Señor te bendiga y que tengas un lindo día.